Amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Raymond Escorcia y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy es martes 7 de noviembre y vamos a culminar el día de hoy el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, el cual nos dice de la siguiente manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, amigos, vemos aquí una situación en la cual llegan 2 personas encargadas de recolectar un impuesto destinado al mantenimiento del templo y a los servicios que en él se ofrecían. Llegan a la casa a donde está Jesús y le preguntan a Pedro: ¿tu maestro va a pagar el impuesto? A lo cual Pedro responde sí, y entra a la casa, y antes de que él pueda hablarle cualquier palabra a Jesús, Jesús se le anticipa y le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran impuesto? ¿De los hijos o de los extraños? Obviamente el Señor lo hizo con la intención de que Pedro le respondiera: de los extraños. Aquí el Señor Jesús estaba a punto de darle una lección muy importante a Pedro, no a las personas que habían llegado a recolectar el impuesto. Resulta que este impuesto se cobraba de manera anual, una periodicidad anual, y debían pagarlo todos los hombres mayores de 20 años. Era un impuesto que estaba instituido desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo, cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Y entonces era un dinero que debía pagar cada uno en rescate por su propia vida. Resulta que cuando le preguntan a Pedro que si Jesús iba a pagar, Pedro se apresura a responder sin saber qué estaba pensando el Señor. Él no sabía realmente si Jesús quería o estaba en condición de pagarlo, o simplemente si había determinado no pagar dicho impuesto. Con la respuesta que Jesús obtiene de Pedro, cuando Pedro le dice que los reyes de la tierra cobran el impuesto de los que son extraños, no de los hijos, entonces el Señor Jesús aprovecha para darle una lección, para enseñarle una nueva lección. Esta lección consistía en decirle que Jesús, como Hijo de Dios, estaba exento de los impuestos que se recolectaban para la casa de Dios. Y entonces le dice a Pedro: si los reyes de la tierra cobran el impuesto de parte de los extraños, luego los hijos estamos exentos. Los que somos hijos de los reyes estamos exentos de pagar tal impuesto. Y entonces después le dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y del primer pez que saques, le abres la boca, y de allí vas a retirar la X cantidad de dinero, un estatero que correspondía al valor de 4 dracmas, es decir, el dinero que necesitaba para pagar el impuesto del Señor Jesús, a quien él había comprometido, y su propio impuesto. Entonces aprovecha el Señor Jesucristo para darle esta lección a Pedro, queriendo decirle que él, como Hijo de Dios, estaba exento. Mas, sin embargo, cuando dice los hijos están exentos, allí no está incluyendo a los discípulos. No porque ellos posteriormente no fueran a convertirse en hijos de Dios, sino porque Jesús, como
el Hijo unigénito, natural, con la misma naturaleza del Padre, estaba exento de pagar cualquier impuesto para la casa de su Padre. Pero como ya Pedro había comprometido al Señor Jesús, él no quiso que las personas que estaban esperando a que Pedro saliera con el dinero, pues se fueran a ofender por el hecho de haberles hecho esperar. El punto es que el Señor, sí, él estaba exento de pagar este impuesto, pero no eximió ni a Pedro ni a ninguno de los otros apóstoles del pago del impuesto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque él no quería que ellos se desligaran de su responsabilidad de contribuir al sostenimiento de la casa de Dios. Sin embargo, aquí vemos la sabiduría y la misericordia del Señor para con Pedro, que después de enseñarle que él no estaba sujeto a los compromisos humanos, va y lo envía a buscar el dinero. El Señor no se lo iba a poner facilita, ya que Pedro pues lo había comprometido, ya que Pedro se había puesto a abrir su boca, entonces él lo envía a buscar el dinero que debía pagar por cada uno de ellos. Pero el Señor no se la pone difícil. El Señor lo envía a hacer una tarea muy sencilla para Pedro. No lo envía a escarbar en tierra. No lo envía a mover una piedra muy pesada para sacar de allí el dinero. Lo envía a hacer una labor que él estaba acostumbrado a hacer toda su vida. Una labor para la cual estaba perfectamente calificado. Y era la de ir a sacar un pez. Pedro era un pescador. Entonces, sacar un pez no representaba mayor dificultad para él. Mas, sin embargo, por haber comprometido al Señor, le correspondía ir a buscar aquella provisión. Y vemos también su misericordia en que no solamente va y le envía a buscar el dinero correspondiente por el Señor, sino que también le provee para pagar su propio impuesto, el impuesto que debía pagar Pedro por sí mismo. Entonces, vemos aquí manifiesta la sabiduría y la misericordia del Señor. De aquí podemos entonces extractar tres enseñanzas muy importantes para nuestra vida. La primera, que siempre y cuando no nos salgamos, no nos movamos de la voluntad del Señor, podemos contar con su respaldo. Segundo, el Señor siempre nos va a dar la provisión que necesitemos. Y tercero, el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo para lo cual no estemos capacitados. Entonces, yo te invito a que medites en esta palabra del Señor, para que tu confianza en Él se haga cada vez más firme. ¿Qué te parece si, cerrando nuestros ojos, oramos a nuestro Padre Celestial con base en esta enseñanza que Él nos da? Dale gracias al Señor y dile: Padre eterno, yo te bendigo y te doy muchas gracias, Señor mi Dios, porque sé que siempre, Señor, tus ojos están sobre nuestras vidas para enviar, Señor, tu provisión para toda necesidad. Padre eterno, gracias, Señor, te damos, porque aún a pesar de nuestros errores, aunque a veces seamos imprudentes para abrir nuestra boca hablando con ligereza, siempre y cuando no nos salgamos de tu voluntad, podemos contar con tu respaldo. Padre Santo, y sabemos, Señor, y tenemos la confianza de que nunca tú nos pedirás que hagamos algo, Señor, para lo cual no estamos capacitados. ¿Quién mejor que tú, Señor, para saber cuáles son nuestras capacidades? ¿Quién mejor que tú, Señor, para saber con qué habilidades y cualidades contamos, Señor? ¿Y quién mejor que tú, Señor, para fortalecerte en nuestras debilidades y para potencializar, Señor, nuestras habilidades? A veces confiamos, Señor, en lo que no debemos, mas sin embargo,
a través de tu palabra nos enseñas que podemos descansar, Señor, tranquilamente en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu divina providencia, Padre eterno. Señor mi Dios, gracias yo te doy por ese tiempo. Gracias yo te doy, Señor, por cada enseñanza que tú nos das. Padre Celestial, yo te pido que tu bendición repose sobre cada persona, Señor, que se acerca a tu presencia, Señor, para agradecerte y que a través de este tiempo, bendito Dios, busca edificar su vida con tu palabra. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, para mí ha sido muy grato haber tenido este espacio con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Les invito para que compartan estas enseñanzas con sus amigos y familiares para que también sus vidas puedan ser transformadas por la palabra de nuestro Padre Celestial. Síguenos a través de las redes sociales. Déjennos conocer cuáles son sus inquietudes, sus sugerencias, sus comentarios, escribiéndonos al correo electrónico de Sello de Amor. Les invito para que asistan a nuestros cursos de estudio bíblico, nuestros grupos de estudio bíblico, en donde verán su fe crecer y madurar. Les deseo un excelente día y que nuestro buen Dios les bendiga.